Hola, nuestro grupo hablará de las matrices, explicando cómo usarlas de una manera simple. Además haremos un breve repaso de su historia. Para la creación de las matrices fue un esfuerzo de muchos autores a lo largo de muchos años. Para empezar, recién en el siglo 4 y 11 en Babilonia se empezaron a usar las ecuaciones lineales. Recién entre el año 217 a.C. en China se vería un ejemplo de matrices por el libro Los nueve capítulos de las artes de matemáticas. En ese libro podemos ver planteos similares a la resolución por método de Gauss. En 1545, el libro de Hansman lo declaró un avance gran importante porque plantearía la regla de modo. En el siglo XIX, Gauss se basó en las artes de matemática para plantear el método de eliminación gaussiana. Mucho tiempo la matriz no fue un objeto principal de estudio de las matemáticas, pero recién en el año 1850 Sylvester definiría qué son las matrices, además de enseñar y poner ejemplos de adición, multiplicación y cómo descubrir matrices invertidas basadas en las determinantes. Finalmente, en el siglo XX, Mirsky establece matrices como el tema más importante de las matemáticas. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un conjunto bidimensional de números o símbolos dispuestos en forma rectangular en filas y columnas. Cada elemento de la matriz se representa en una posición específica determinada por su fila y su columna. Las matrices suelen representarse con letras mayúsculas. Por ejemplo, una matriz de 2 filas y 2 columnas se representa como A 2 por 2 y una matriz de 3 filas y 3 columnas se representa como A 3 por 3. Tipos de matrices. La matriz fila es una matriz que solo tiene una fila, pero varias columnas, es decir, sus elementos están distribuidos en una sola fila. La matriz columna es una matriz que tiene una sola columna, pero varias filas. Sus elementos están dispuestos en una columna vertical. La matriz cuadrática es aquella matriz en la que el número de filas es igual al número de columnas. Esta característica le permite tener una estructura simétrica y se utiliza mucho en álgebra. La matriz nula es una matriz en la que todos sus elementos son cero. Su representación suele incluir la letra n y sirve para simplificar operaciones al tener un efecto neutro en muchas operaciones matemáticas. La matriz diagonal es una matriz en la que solo los elementos de la diagonal principal, es decir, los que van de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, tienen valores distintos de cero. Todos los demás elementos de la matriz son cero. La matriz identidad es una matriz diagonal especial donde todos los elementos de la diagonal principal son 1, mientras que el resto de los elementos son 0. Se representa con la letra I y juega un papel similar al número 1 en multiplicación, actuando como el elemento neutro. La matriz triangular superior es una matriz en la que todos los elementos que se encuentran por debajo de la diagonal principal son 0. Solo los elementos por encima de la diagonal pueden tener valores distintos de 0. La matriz triangular inferior es una matriz en la que todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son 0. Solo los elementos por debajo de la diagonal pueden tener valores distintos de 0. La matriz escalar es una matriz diagonal en la que todos los elementos de la diagonal principal tienen el mismo valor, pero ese valor no es ni 0 ni 1. Los demás elementos fuera de la diagonal son 0. La matriz opuesta es una matriz en la que cada elemento es el opuesto de la matriz original. Esto significa que, si un elemento de la matriz original es positivo, su correspondiente en la matriz opuesta será negativo y viceversa. La matriz traspuesta es la matriz que se obtiene al intercambiar las filas y las columnas de la matriz original. Para representarla se utiliza el superíndice T. En la traspuesta, los elementos de la fila pasan a ser los de la columna correspondiente. Continuamos con adición y sustracción de matrices. Para sumar o restar matrices, primero necesitamos que ambas matrices tengan la misma cantidad de filas y columnas, porque si una es por ejemplo de 2 por 3 y la otra de 3 por 3, no se puede hacer la operación. Y ahora, ¿cómo hacemos la suma o la resta? Bueno, es fácil, sumás o restás cada elemento que está en la misma posición de cada matriz. Entonces, si tenés una matriz A y una B, el elemento en la fila 1 columna 3 de A se va a sumar o restar con el que esté en la misma posición en B, como se puede ver en el ejemplo a continuación. Ahora, producto por un escalar.
El producto por un escalar es más fácil todavía. Acá no te importa si las matrices son iguales, que lo único que haces es multiplicar cada elemento de la matriz por el número que te dan. Por ejemplo, si multiplicas la matriz A por menos 7, cada número en A se multiplica por menos 7 y te da una nueva matriz. Lo mismo pasa si te dan una fracción tipo un medio. Cada elemento lo dividís por 2. Esto se puede ver más a detalle en el ejemplo a continuación. Por último tenemos producto entre matrices. Esta es la más complicada de las tres. Para multiplicar matrices, primero necesitas que el número de las columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. O sea, que si A tiene 2 filas y 3 columnas y B tiene 3 filas y 2 columnas, podés hacer la multiplicación. El resultado va a ser una nueva matriz que combina las filas de A con las columnas de B. La multiplicación en sí es más detallada. Vas tomando cada fila de A y la multiplicas por cada columna de B. Para hacer esto, multiplicas cada elemento de la fila de A con el correspondiente en la columna de B. Después, sumas todos esos productos para conseguir cada elemento de la nueva matriz. El determinante de una matriz solo se puede obtener de matrices cuadradas y se obtiene de restar la multiplicación de los elementos de la diagonal principal de la matriz y la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria de la misma. Esta mina se le denomina de la forma que aparece en este texto. Para obtener el determinante de una matriz dependerá de la misma. Por ejemplo, siempre habrá un método distinto dependiendo del tamaño de la matriz. En el caso de una matriz 2×2 es muy sencillo, simplemente habría que seleccionar las distintas diagonales, multiplicarlas y luego restarlas en sí. Por ejemplo, en este caso se multiplica el número 4 con el 2, eso daría como resultado 8 y luego habría que restarlo por la multiplicación que da la diagonal en la diagonal secundaria. Por ejemplo, acá marca el 6 multiplicado por 1, que básicamente da 6. Entonces, el resultado básicamente sería 2, 8 menos 6. En el caso de una matriz 3×3, tendríamos que agregar las primeras 2 filas de la matriz al final de la misma para poder cumplir con las multiplicaciones. Con este procedimiento hecho, obtendremos una matriz nueva. Con esta misma matriz tendríamos que trazar las diagonales de la misma. Una vez trazadas las diagonales, tendríamos que hacer las cuentas. Para las diagonales principales y también para las secundarias, tendríamos que multiplicar los números de cada diagonal trazada. Por ejemplo, en esta primera diagonal, que sería de la parte de la principal, por la parte de la izquierda, se hará 3 por 9 por 5. El resultado de esta misma será sumado a la de la diagonal siguiente, la de 4 por 2 por 2, y con la otra diagonal, 17 por menos 3 por 1. Este mismo resultado se le va a restar con el resultado de las diagonales secundarias. Una vez hecho estas cuentas, obtendremos su determinante. El menor complementario se calcula en una matriz cuadrática, tachando una fila y columna seleccionada, y con los elementos no tachados formamos una matriz nueva que contiene una fila y una columna menos que la original. Es decir, en una matriz 3×3 seleccionamos el elemento 1×1 y tendremos que tachar toda la fila 1 y toda la columna 1, dejándonos en sí una matriz 2×2 que ocupará la posición seleccionada. Es decir, que la matriz 2×2 ocupará la posición 1×1 de la matriz A 3×3, siendo denominada M1×1. Y así seguiríamos hasta reemplazar todos los elementos de la matriz A con matrices de 2×2, para luego buscar el determinante de cada matriz 2×2 y así llegar al menor complementario de la matriz. En este caso de una matriz A, podemos ver bien cómo básicamente se está obteniendo las distintas matrices, tachando la fila 1 y columna 1 y seleccionándola y dejándola en la posición de la misma. Por ejemplo, en este caso de una matriz A, estamos viendo cómo están obteniendo las distintas matrices 2×2 de cada una de las posiciones. Una vez obtenidas cada una de las matrices 2×2, se le requerirá obtener la determinante de cada una de ellas, y así con sus correspondientes posiciones se obtendrá una matriz nueva, la cual será el menor complementario. Ahora hablaremos del cofactor de las matrices. El cofactor de una matriz es en sí misma una matriz menor complementaria a cuyos elementos le cambiaremos el signo, bajo una regla. Esta regla nos dice que solo le cambiaremos el signo si la suma de la fila y columna a la que le pertenece ese elemento es impar. En caso que sea par, no le cambiaremos el signo. Por ejemplo, en el caso del 43, que ocupa fila 1, columna 1, 1 más 1 es 2, por ende es par.
no le cambiamos el signo, queda 43. En el caso del 3, fila 1, columna 2, 1 más 2 es 3, es impar, le cambiamos el signo. Y así con cada elemento. A estos elementos lo vamos a denominar como cofactor de un elemento, o cofactor fila y columna a la que pertenezcan. Cuando tengamos todos los cofactores de elementos de una matriz, los volvemos a meter en la matriz y la denominamos como cofactor de la matriz. Y ahora nos tocaría hablar de la matriz adjunta. La matriz adjunta, como dice la oración que tenemos al frente nuestro, es la matriz formada por los cofactores. Es decir, Que se va a descubrir un método usando las reglas del menor complementario y cofactor. O sea, la matriz fila 1 y columna 1 tendrá un signo positivo, mientras que la matriz creada de la fila 1 y columna 2 tendrá un signo negativo. Así hacemos usando la regla de cofactores hasta que todas las cuentas que normalmente hacemos tengan su respectivo signo.